bueno, más a nivel de la mandíbula que el maxilar superior. Pero sin embargo también en el maxilar superior existe fracaso. Por eso recurrimos a la anestesia complementaria. Pero, ¿qué porcentaje existe de fracaso, ¿no?, de la anestesia? Según Mintier es el 10%. Wong y Jacobsen del 5 a 15%, promedio 10%. Y para Leo existe un mayor porcentaje de fracaso de anestesia que va del 15 al 20%. Entonces, ahora, ¿cuáles son esas causas de fracaso? Pueden ser de tres tipos, ¿no? Variantes anatómicas, psicológicas y fisiológicas. Entonces, dentro de las variantes anatómicas, son variantes que existen, digamos, en las estructuras económicas, en la inervación, en la ramificación de los nervios, ¿no? Por lo general, digamos, si es el dentario superior, se puede dividir entre el igual el dentario inferior, mucho más arriba, o en la entrada también se divide y van por diferentes forámenes, ¿no? Por diferentes agujeros, forámenes, agujeros. Bueno, entonces, dentro de estas variantes podemos indicar un nervio o miloideo accesorio, ¿no? Cuando la división del nervio miloideo del dentario inferior es muy para arriba, entonces, y aparte de eso puede entrar por un foramen, digamos, accesorio, ¿no? Y inervar los dientes inferiores, solamente hasta el mentón. Entonces, pues, es una variante. El miloideo, por lo general, va a inervar incluso la parte anterior del músculo epigástrico, ¿no? Con cierta sensación o inervación a nivel del mentón. Entonces, del mentón puede ir hacia la mucosa y en algunas circunstancias puede agarrar los dientes anteriores, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las variantes que indicamos. Otra variante, nervio dentario bífido. ¿Qué quiere decir? Bi2, ¿no? Que se dividen en dos y entran por dos forámenes. Acá podemos ver el nervio dental bífido, ¿no? Dos agujeros. El nervio dentario bífido no se nota mucho radiográficamente, pero son dos conductos que son, digamos, conductos que se producen por un remanente vascular que se ha publicado, digamos, que se ha publicado y se ha investigado, pero que dentro de este nervio dentario bífido existe, digamos, un porcentaje muy bajo, casi según Gay dijo que en 1997 de que este dentario era, o la presencia de este dentario
bífido es solamente del 1%, ¿no? O sea, es una cantidad muy baja. Entonces, en este caso, digamos, podemos hacer una anestesia un poco más arriba para poder solucionar este problema de la anestesia. Después podemos tener, después del dentario bífido o del conducto bífido, tenemos forámenes retromolares. Es un pequeño agujero que se ve, digamos, detrás del conducto dentario inferior, del agujero dentario, ¿no? Entonces, este también se debe, digamos, a una división. También podemos catalogarlo como dentario inferior bífido, ¿no? Entonces, que entra por el foramen molar. Este pequeño foramen, como se halla muchas veces como agujero accesorio, ¿no? Entonces, si anestesiamos correctamente a nivel de la espina dorsal, no hay ningún problema en el bloqueo que se va a realizar cuando existe este foramen retromolar. Ustedes pueden ver, digamos, dónde está situado esto. Acá. Acá. Casi ligeramente posterior a la agujero dentario inferior. Ahora tenemos otros dos conductos que se parecen mucho, que son los conductos de Serres y el conducto que se aquí, por ejemplo, este conducto de Serres es un remanente embrionario de la inervación de los dientes deciduos. O sea, tenemos dos tipos de dientes, los temporales y los permanentes, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, digamos, existe esta doble inervación y por eso, digamos, queda todavía esto, ¿no? Estos dos conductos, pero es de origen embrionario y que puede ser también de un paquete vasculonervioso, ¿no? Que del periodo, digamos, fetal, ¿no? Del periodo. Y el agujero de Humphrey es un conducto dentario superior que existe en los fetos, pero generalmente está en el maxilar. Chávez Lonely, colaboradores, mostraron que los fetos presentan conductos superiores en los molares de sí. Y ahí tenemos, digamos, un conducto, de Humphrey, ¿no? Es muy parecido también al de Serres, que también es un resto embrionario de la etapa. Y en la etapa fetal terminal esto desaparece, ¿no? Pero en algunos casos no desaparece. Ahora el agujero meconiano. ¿Dónde emerge el agujero meconiano? Normalmente entre los tres molares, ¿no? Pero acá, digamos, en esta radiografía, ¿dónde está? Aquí está en la rama ascendente. En la parte distal del primer molar, ¿no? Podemos ver dónde está esa flecha. Están las raíces del molar. Supongo que es el primer molar, ¿no? Porque más atrás no creo tampoco, ¿no? Entonces, si nosotros queremos anestesiar a nivel nervio mentoniano, que también se llama,
y está a ese nivel, pues no vamos a poder anestesiar. Entonces, digamos, ahora, inervación cruzada o anastomótica. ¿Qué es la anastomosis? El entrecruzamiento, ¿no? de ambos lados. Porque nosotros podemos dividirnos en dos partes totalmente iguales, ¿no? Acá. Entonces, a nivel de la sínfisis del mentón, de los incisivos centrales superiores e inferiores, existe una anastomosis, una unión, y por eso también podemos tener cierto fracaso dentro de lo que es la anestesia, ¿no? Variantes fisiológicas. Las variantes fisiológicas, existe una barrera de difusión del anestésico, puede ser ósea, muscular o adiposa, ¿no? Entonces, dentro de la difusión del anestésico, la ósea, a nivel de esta parte de la porción posterior del cuerpo de la mandíbula, donde están los primero, segundo y tercer molares, es muy densa, por tanto no se puede filtrar, pero se hace la anestesia de campo. Entonces es muy denso. Otra parte densa, pero que no es tan significativa como en la región que decimos, es esta parte del malar. Viene el malar así, y aquí se engrosa en esta parte, que una parte va a la órbita, y la otra parte va hacia el maxilar. Esta parte continúa con el maxilar y es bastante densa también. Puede ser que sea demasiado denso, que no permita una anestesia infiltrativa, pero eso normalmente casi no ocurre. Es siempre mucho menos densa que el cuerpo de la mandíbula, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente, ¿qué les he dicho? Que dentro de estas variantes fisiológicas, la inserción de los músculos o los músculos voluminosos o la grasa también puede impedir la difusión del anestésico y entonces requiere más anestesia, no hay ningún otro problema, ¿no? Después, variantes patológicas. Bueno, dentro de las variantes patológicas podemos citar primero, digamos, los cambios de pH. El pH, la inflamación y la colección purulenta, ¿de qué naturaleza es? Ácida, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, digamos, un pH casi neutro. Entonces, altera el pH y, por tanto, digamos, va a impedir que el grado de ionización aceptable y importante para la absorción. Después, podemos tener las infecciones, ¿no? Las infecciones o inflamaciones, pero que no se producen por cambio de pH, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea? Sobre todo Wallace dice que existe una actividad sensorial periférica modificada en la inflamación. O sea, en otras palabras, ¿qué podemos decir? De que existe alodinia. ¿Por qué se produce esta alodinia? Porque los canales de sodio se hacen más sensibles, penetran más cantidades de sodio o más fácilmente y por tanto, digamos, sigue la sensibilidad, ¿no? Entonces, muchas veces, como hace rato les decía, los nervios se anestesian, todo el tejido está
anestesiado, menos el diente, ¿no? Entonces, si es el diente el que está produciendo esta inflamación, entonces es bien difícil de anestesiar. Para ello recurrimos generalmente a la anestesia suplementaria, que es la anestesia intralumbar, que es la que más aplicamos, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, es más la alodinia. Y las causas psicológicas. Muchas veces uno reacciona con una expresión de dolor solamente con mostrarle la aguja, ¿no? Sobre todo los niños ahí están. Notamos que la aguja está lejos del labio. Ahí está gritando. Entonces, psicológicamente, ¿por qué se produce esta aprensión, con una aprensión, ansiedad y experiencias previas traumáticas? Entonces, la experiencia previa traumática hace que el individuo, digamos, manifieste mayor dolor, ¿no? Lógicamente que algunas personas tienen también el umbral doloroso bastante bajo. Entonces, en eso también se produce, digamos, manifestaciones de tipo psicológico, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el tratamiento? La administración de ansiolíticos, ¿no? Ansiolíticos y una técnica anestésica muy cuidadosa, ¿no? Podemos dar qué tipo de ansiolítico conocemos, los benzodiazepínicos, ¿no? Diazepam, sobre todo Flurazepam, netrozepam. Vale. Tenemos Flura, nitro. ¿De cuál? De 1 miligramo, 2 miligramos. Podemos dar una nitrocita. Tenemos pastillas hasta de 10 miligramos que sirven para otro tratamiento. Tenía 20 miligramos. Flura, nitro, se pone de 1 a 2. Más fuerte. De Valium, a ver, media hora antes, 1 hora antes de y con eso cambiamos la conducta de este paciente, ya se tranquiliza un poco más y hay que, de cualquier manera se tiene que hacer una anestesia muy cuidadosa. Complicaciones generales de la anestesia o de los anestésicos locales. ¿Qué complicaciones podemos tener? Complicaciones de dos tipos, de origen psicogenético y complicación no psicogenética, ¿no? Entonces, anda mucho en relación a la complicación psicogenética también por este último que les he dicho, con las experiencias previas traumáticas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de complicaciones. Estas complicaciones podemos detectarlas con una historia clínica, ¿no? Haciendo una historia clínica. Y después, bueno, las complicaciones de origen psicogenético, ¿cuáles serían? Lo mismo que hace rato les he dicho, ¿no? O sea, una experiencia sensorial desagradable que va a producir, que va a reaccionar el paciente como si estuviera con un dolor muy intenso, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona un individuo al dolor muy intenso? ¿Ah? Generalmente, muchas veces es con hiperventilación, ¿no? Y otras veces con disnea, hipoxia, hipercapnia, acidosis metabólica. Estas tres características tienen, digamos, el exceso de miedo, ¿no? Entonces, la aprehensión y la sobrecarga emotiva a la que es sometido este paciente. Entonces, en esos casos también hay que darles ansiolíticos, ¿no?
puede manifestarse por adormecimiento general, el miedo muy exagerado puede producir adormecimiento general, confusión, mareos, se oscurece, puede producirse una alcalosis respiratoria y por último existe un síncope, ¿no? Pierde el conocimiento. Cuando uno tiene miedo exagerado puede desmayarse, ¿no? ¿O no? En este caso también puede ocurrirnos eso, ¿no? O puede ocurrirnos un síncope. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de este síncope? ¿Qué haríamos? No, un poco... el síndrome es anatómico, ¿no? Entonces, si hay pérdida de conocimiento y hay síncope, que tenemos diferentes síncopes, se produce, digamos, el estado extremo va a producir una vasodilatación generalizada y va a haber un menor aporte de oxígeno al cerebro. Entonces, para evitar esto, o ponemos en posición vertical o en tren de Lemburgo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, existen varios tipos de síncopes. Uno de los síncopes es el vasovagal, o sea, el vago que va a producir vasodilatación, ¿no? Por eso decimos vasovagal, ¿no? O neurogénico también. Entonces, ahí va a pasar lo que les he dicho. Después tenemos otros tipos de síncopes por tipo glucémico. Esto nosotros observamos mucho o con mucha frecuencia cuando trabajábamos en las clínicas. Generalmente teníamos a gente de muy escasos recursos y a veces iba sin desayunar. Más la prevención, la atención, les venía una hipoglucemia y ¡pum! Se desmayaban, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, darle un caramelo o alguna cosa así para... Ahora, lógicamente, se va a producir también hipotensión ortostática. O sea, una vez que se le ha realizado el tratamiento, la extracción o lo que sea se para y ¡prum! Se cae, ¿no? Entonces, eso se debe a una hipotensión ortostática. No hay no hay sangre a nivel cerebral. Entonces, ahora lógicamente que tenemos una impresión fuerte, digamos, es lo que les ocurre sobre todo a las mujeres, ¿no? Cuando ven una cosa, digamos, muy impresionante, se desmayan, ¿no? Entonces, es de origen psicológico, pero muy emparentado con el neurogénico, ¿no? Entonces, el tratamiento, como hemos dicho que es, el tren de Lemburgo, ¿no? Complicaciones no genéticas, hipersensibilidad, o sea, la alergia a los anestésicos, ruptura de agujas. Cuando se está anestesiando, acá tenemos, digamos, la parte plástica del anestésico y esta es la aguja. Cuando introducimos así, no tenemos que introducir hasta la base misma, hasta llegar al plástico de la aguja, ¿no? Tiene que haber un cierto... No tiene que introducirse, tiene que haber una especie de margen de seguridad. Muchas veces, cuando se está haciendo la anestesia del dentario inferior, se va entrando. O cuando utilizamos aguja corta para anestesiar el dentario inferior, entonces se va entrando hasta la base. Entonces, si en ese momento, y por mala suerte, hace un movimiento brusco el paciente, se rompe, ¿no?
Entonces, si hemos introducido hasta el fondo y se rompe la aguja, entonces, ¿cómo sacamos? Hay que operar. Sí, hay que cortar y abrir. Entonces, imagínense por anestesiar y se ha movido el paciente y tal, se ha roto la aguja ahí adentro, sacarla es grave y el padre no te perdona. No te perdona nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, no introducir hasta el fondo, evitar de que se mueva el paciente, decirle que se quiere. ¿No hay receptores de cabeza estos que te Para acomodan? evitar eso también podemos hacer, primero, utilizar, digamos, agujas descartables, o sea, nuevas. Como las tomografías. Antes de utilizar Ahí acomodan tu cabeza con una máquina. y controlar los movimientos de los pacientes. Hematoma. ¿Qué es el hematoma? Es que se observación de sangre se ha roto todo. Cuando le doy un puñete a alguien en el ojo, ¿qué le produzco? Un hematoma, ¿no? De ojo morado. ¿No? Se rompe todo. ¿Por qué se produce el ojo morado? Se rompieron todos los vasos sanguíneos. ¿Ah? Pero lo morado no sé. Se rompen los vasos y se infiltra la sangre. Y después esta sangre se oxida. Y eso da el color azulado, ¿no? El morete. Y el Ahora, verde. lógicamente, si nosotros anestesiamos igual, podemos romper un vaso, y se va a producir el hematoma, sobre todo aquí abajo. Cuando se hace la anestesia mentoniana puede aparecer un hematoma acá verde. Desgarraste la arteria mentoniana. Lógicamente eso no tiene tratamiento. ¿Qué va a hacer? Cuando uno tiene el ojo verde, ¿qué hace? Se pone lentes oscuros, ¿no? Muerde. Nada más. Pero Solo no mordemos y ya nos aguantamos. ¿verdad? Esperamos a que pase. Ya. Infecciones. Puede producirse infección si es que nosotros no utilizamos material estéril, ¿no? Cuidados en la protección de la aguja, desinfección del diafragma, del cartucho de anestesia, la gomita hay que desinfectarla a veces, y evitar almacenar los cartuchos con soluciones desinfectantes. Muchas veces yo he visto a algunos odontólogos, no sé por qué, sobre todo en mi época no había esterilización, ¿no? Solamente así pineles, o sea, unas bandejas con agua hervía constante, ¿no? Entonces nosotros colocábamos ahí. Y algunos, no sé de cómo, le poníamos anestésicos ahí. La temperatura desnaturaliza la anestesia, no colocar eso. Ahora, lógicamente, si estamos en la época en la que estamos como ahora, en frío, entonces cuando se pone la anestesia es, digamos, es frío, ¿no? Entonces, debe estar a unos 10 o 8 grados de temperatura, entonces se siente y parece que da la impresión de que empezaría a doler más. Ahora, si no se quiere tener eso, podemos calentar el anestésico, pero agarrarlo un rato entre las palmas de la mano, además, ¿no? Isquemia Entonces siente tisular. menos. ¿Qué es la isquemia? La falta pues de sangre cuando los vasos se contraen, ¿no? Entonces el sector donde se produce la isquemia se hace pálido, ¿no? Muy pálido. Entonces si nosotros anestesiamos en forma muy rápida y violenta en tejidos duros
tal como es el tejido fibroso del paladar, es duro. Entonces, a veces se le mete con fuerza, entonces se infla, porque no se infiltra así, porque la anestesia, para que se infiltre hay que anestesiar también lentamente, así, entonces desgarra, produce dolor. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque uno tiene que anestesiar como si se estuviera anestesiando uno mismo. Entonces se produce algo, digamos, blanco en el paladar. Y como tiene vasoconstrictor más, cabal casero, uno la mecánica y otro el vasoconstrictor, ya no hay posibilidad de que exista. Y eso pasa unos 5, 7, 8 minutos, 10 minutos, ese tejido ya muere. Entonces se hace una escara, como una úlcera se hace. Entonces hay que evitar mucho digamos, la isquemia que producimos cuando isquemia de velocidad también algunos llaman, ¿no? Y lesiones autoinfligidas, generalmente son los niños que se autoinfligen heridas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La anestesia da la sensación de hinchazón y hormigueo y molesta, ¿no? Cuando una persona es consciente de que molesta porque está anestesiado, no pasa nada. Pero un niño va mascando, ¿no? Va mascando el labio. O le va metiendo la lengua, ¿no? La punta de la lengua, muerte. Yo tenía un caso así cuando estaba en la provincia, pero le han metido una mascada muy fuerte, ¿no? Entonces, lógicamente que lo ha roto un vaso muy importante de la lengua, al sublingual. Una hemorragia terrible. Y la madre ha ido al hospital, por suerte no había, era el único hospital, ha ido con el médico, le ha dicho, el dentista le ha cortado la lengua a mi hijo. ¿Seguro? Entonces, el corte no me parece limpio. Entonces, a veces el labio, a veces la lengua. Por eso tengo esa experiencia que no se me olvida nunca, que la señora fue a quejarse diciendo que le había cortado la lengua, pero si le estaba haciendo extracción, no le estaba haciendo cirugía para cortarle la lengua. Claro, ¿dónde está el bisturí? ¿No? Después, reflejo nauseoso. Muchas veces cuando se está anestesiando a nivel del agujero posteriores, nasopalatinos posteriores, entonces se anestesia la úvula más, ¿no? Entonces se adormece la úvula y nos da un reflejo nauseoso. Entonces en ese caso, digamos, es difícil de hacer el tratamiento anestesiado, está anestesiado, ¿no? Entonces va a dificultar la regulación, sobre todo de alimentos sólidos, mientras dure la anestesia no deseada. La anestesia no deseada es la anestesia que, digamos, queremos anestesiar el dentario inferior y anestesiamos el facial, ¿no? Con aguja larga, le metemos, porque cuando hacemos la anestesia introducimos la jeringa hasta que toque la rama ascendente del maxilar. ¡Pum! Se siente. Entonces, pero si no toca, si la aguja está direccionada hasta el ángulo de la mandíbula, aquí abajo. Y el nervio facial va por aquí, entra la parótida
y va a la carga, toda la carga. Entonces, si introducimos así, metemos mal la aguja, le producimos anestesia del facial, y, digamos, estamos anestesiando acá, la boca se hace a un lado. Entonces se hace como las empanadas que se llaman, las que hay aquí a la salida al frente, las huistupicos. Huist, ¿qué quiere decir? Chueco, pico, el pico de las aves, ¿no? Pico chueco. Huistupico, boca chueca. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nada, pues. Nada. Esperamos nomás que se le pase la anestesia y se va a arreglar el bolsillo, ¿no? ¿No existirán antianestésicos? Efectos secundarios de la anestesia. ¿Qué problemas podemos tener? El tiopental. A ver, tenemos efectos y contraindicaciones y precauciones del uso de anestésicos, más amplio. Reacciones adversas, toxicidad. ¿Qué toxicidad podrían tener? Gran cosa no tienen, ¿no? Puede ser por el vasoconstrictor, pero el vasoconstrictor cuando hay problemas de tipo cardíaco, ¿no? Puede ser una contraindicación de un anestésico con vasoconstrictor, porque el anestésico como anestésico se comporta como cardiotónico. Por ejemplo, hay drogas que se llaman procainaminas, que son drogas especiales para el tratamiento de las extrasístoles, taquicardias que presentan los pacientes, ¿no? Entonces, en vez de, puede tener incluso efectos beneficios si utilizamos procaína, la lidocaína no. Después, la toxicidad, elevación de la concentración de anhídrido carbónico, acidificando. ¿Por qué se va a producir eso? La apnea, porque puede haber una especie de paro respiratorio o se queda así, con una reacción psicológica nos puede traer una acidosis o una alcalosis. Acidosis cuando se para la respiración y alcalosis cuando respirando rápidamente, ¿no? Entonces, después a nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a producir? ¿Qué podría producir? Reacciones de tipo de excitación y también de inhibición. Si nosotros damos silocaína o procaína en grandes cantidades, podemos producir anestesia general, ¿no? Después, a nivel cardiovascular, ¿qué va a producir? No va a producir nada, ¿no? ¿Qué podría producir? Hay taquicardia por una reacción emotiva, una causa psicogenética, ¿verdad? Entonces puede haber taquicardia y vasodilatación por el miedo o cuando hay un problema vasovagal, ¿no? Entonces en este caso puede haber ¿qué cosa? A nivel de una especie de taquicardia, ¿no? En el aparato digestivo no produce nada, urinario, hematológico también un poco, psicológicos sí. Todas esas reacciones podemos tener. En las reacciones adversas más frecuentes puede existir alergia, pero que es muy poco, ¿no? Después, lesiones por isquemia, por el flujo sanguíneo que hemos dicho, a nivel cardiovascular puede haber
taquicardia, ¿no? Si hay vasodilatación, hay hipotensión, pero si hay contracción vascular, puede producir hipertensión, ¿no? El sistema nervioso central inicialmente puede producir estimulación, pero no por acción del anestésico mismo, sino por la anestesia, que es otra cosa. Anestésico es la droga, la anestesia es el bloqueo nervioso, ¿no? Entonces, estimulación del sistema nervioso central por la ansiedad, nerviosismo, puede ser inquietud, temblor y a veces pérdida total, ¿no? A nivel del tubo digestivo, los vómitos, respiratorio, disnea o puede ser hiperventilación, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora del manejo odontológico de las enfermedades hepáticas. ¿Cuándo se produce una enfermedad hepática? Cuando el paciente es cirrótico. Ahora, tenemos dos tipos de anestesia. Los anestésicos aminas que se metabolizan a nivel del hígado, y la procaína que se metaboliza a nivel del plasma. Si tenemos, digamos, un paciente alcohólico que está con cirrosis ya, entonces puede ser un alcohólico o puede ser también un no alcohólico. Una infección viral especial a nivel hepático, sobre todo la hepatitis B, nos puede dar cirrosis, nos desencadena en una cirrosis, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que escoger qué tipo de anestésico vamos a dar. ¿Qué tipo les he dicho? ¿Qué tipo les he dicho? Que se metaboliza en el plasma. ¿Quién se metaboliza en el plasma? La procaína se hidroliza en el plasma. Hemos dicho, se produce hidrólisis. La silocaína, lidocaína, prilocaína y todas las caínas se metabolizan en el hígado. Entonces no se va a metabolizar. Pero no es muy importante, efecto tóxico tampoco vamos a tener. ¿Cómo se manifiesta, digamos, una enfermedad hepática? Lo primero es amarillo, ¿no? El ojo amarillo, la piel amarilla, lo que se conoce como de ictericia, ¿no? Hipotensión portal en la vena porta, digamos, existe. La ascitis, ¿qué es? La ascitis es el vientre se hincha así, grande, como embarazado o embarazada. Entonces, cuando se hace percusión el estómago, así, como olas para así. Entonces, es una consecuencia también de la ascitis. Ahora, lógicamente que existen cambios bioquímicos y hematológicos. ¿Cuál sería el principal cambio hematológico que a nosotros nos llamaría la atención? ¿Cuál sería? La caída plasmática. Nos llama mucho la atención. Hemólisis, no. No coagula la sangre. ¿Por qué no coagula la sangre? Hemos llevado ya farmacología de la coagulación. No. Bien. Cuando hay insuficiencia hepática, no hay formación de los factores de coagulación que se forman en el hígado principalmente, el 2, 7, 9 y 11. Entonces, si no hay esos factores de coagulación, no se coagula la sangre. Entonces,
hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Ahora, en la cirrosis, ¿cómo podemos, cuando hacemos un examen laboratorial, vamos a ver que existen enzimas que se encuentran bastante elevadas, como ALT, o sea, la alanina aminotransferasa normal es de 44 a 147 unidades internacionales por litro, o el AS, que es el aspartato aminotransferasa normal, es de 300 unidades internacionales. Después el DHL, que es de 33 a 150, o sea, digamos, esas enzimas se encuentran bastante elevadas. La bilirrubina también se encuentra elevada. Tenemos dos tipos de bilirrubina, la bilirrubina directa y la indirecta. La directa es la que está, digamos, en el hígado dispuesto a ya a secretarse a través de la bilis. La bilirrubina indirecta, que es de 0.3 a 1.9, es la que está en los eritrocitos, ¿no? Y cuando se eleva la bilirrubina, también existe cambios, digamos, muy importantes en cuanto a la parte externa. Se nota prácticamente cuando existe una sobrecarga de bilirrubina, se pone un poco morado. Ya está. Después tenemos alteraciones como ¿cuándo se puede aumentar esa bilirrubina? Cuando existe, digamos, infecciones hepáticas o cirrosis hepática, ¿no? Puede también producirse aumento de la bilirrubina en la anemia normocítica por pérdida de los glóbulos blancos, por desintegración de los glóbulos, ¿no? Entonces, y también alteraciones de los factores de la coagulación. ¿Qué factores les he dicho? 2, 7, 9 y 11, ¿no? Consideraciones para el tratamiento en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Qué debemos hacer si nos damos cuenta de, primero, escoger el anestésico? ¿Qué anestésico les he dicho? Procaína, ¿no? Después, considerar la posible alteración en la hemostasia. ¿Qué va a haber? Hemorragia, ¿no? Por falta de los factores de la coagulación. Riesgos por infecciones por difusión. Ahora, cuando detectamos a ese paciente que está con insuficiencia renal, lo que hay que pedir es examen de sangre, un hemograma completo, ¿no? Donde incluya bilirrubina sérica, total y fraccionada, albúmina sérica, ¿no? Después alguna identificación de ALK y el TGO, o gamma glutamil transferasa, que son enzimas que nos indican la elevación de estas enzimas, van a confirmar que existe una enfermedad hepática, ¿no? Entonces pedimos un hemograma completo y hacemos pruebas de coagulación, ¿no? Trombina y tromboplastina. El tiempo de tromboplastina es de 11 a 15 segundos y de la trombina de 25 a 35 segundos, ¿no? Muy bien.
Entonces, los valores normales de ALT ya les he indicado, de bilirrubina pueden ser de 2, de albúmina sérica hasta 3.5, digamos. Eso ya nos indica alteraciones hepáticas existentes, ¿no? Cuando existe una elevación de todas estas sustancias, puede haber, digamos, encefalopatía, o sea, se inflama el cerebro, ¿no? Y eso nos indica, digamos, un fallo hepático total. Bueno, con esto hemos terminado toda anestesia. La próxima entramos aquí.